Así es, continuando con el seminario. En materia de contratación pública, como tal, como hemos visto, ¿no? Las solicitudes de prórroga, las funciones de la comisión técnica para evaluar las ofertas, vemos que puede quedar en impunidad ciertos aspectos, ¿no? Entonces ustedes van a decir, pero bueno, y cuando estamos frente a esto, ¿qué hace el administrado? ¿Qué hace como tal? También vimos de que el administrado, de la intención del artículo 66 y como la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 32 del Código Orgánico Administrativo, pueden presentar un derecho de petición, pero ¿qué pasa? En la práctica no pasa. El sector ha sacado de una u otra forma elementos de que las personas puedan denunciar los procedimientos, pero no los paran. Entonces, por lo general, existe mucha impunidad en el ámbito de contratación pública, porque no hay un mecanismo de protección a las personas que denuncien como tal. Cuando hablo de mecanismos de protección es que protejan de una u otra forma la contratación, ¿sí? Porque puede verse por algo injusto, puede existir algo injusto al momento de que restrinjan los derechos de estas personas de forma injusta, de forma ilegal, de forma inconstitucional. En ese sentido, pues, la única forma de que existe un elemento que es coercible en materia de contratación pública es en la fase de ejecución de la contratación. De acuerdo al artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la que establece que el funcionario encargado de pagos, y si no realiza el pago, ¿sí? O retarda de forma discrecional, abusiva, los pagos a favor del contratista, dice será destituido del cargo, dice con total claridad. En la práctica poco sucede, sin embargo de todo el Sistema Nacional de Contratación Pública es el único mecanismo posible que sanciona al funcionario público. Por ejemplo, sería bueno incluir esto también, ¿sí? La destitución para los funcionarios que ejercen una comisión técnica, porque la comisión técnica como tal tiene una gran responsabilidad, ya que le pueden quitar derechos a un oferente y le pueden dar a favor de un oferente, porque también puede ser, en el caso de existir corrupción, por darle la adjudicación a un oferente, puede quitarle derechos a otro oferente. Entonces, en materia de contratación pública debe existir mecanismos totalmente claros para de evaluación de ofertas, dejar la discrecionalidad, la subjetividad a que el funcionario público haga lo que le dé la gana, ¿sí? Esa es básicamente una de las circunstancias en materia de contratación pública y que tenemos que tener en cuenta. Y obviamente, pues, las personas que quieren impugnar, ¿sí? En el ámbito contencioso administrativo lo pueden hacer, pero no tienen efecto suspensivo, es decir, una vez ejecutoriado el acto administrativo o una vez que ha sido adjudicado un proceso de contratación, y si hay una impugnación en el contencioso administrativo, no tiene efecto directo y puede tomar mucho tiempo eso. Entonces no existe un mecanismo claro en materia de contratación pública para que puedan garantizar los derechos de las personas, en este caso de las personas habilitadas en el AUP, para que puedan hacer valer sus derechos. Eso es en materia de contratación pública. En materia judicial como tal, si muy bien estamos hablando de la impunidad administrativa como tal, esto conlleva hacer un análisis de lo judicial, para hacer algo híbrido, para hacer un análisis como tal, de que qué mecanismos podemos hacer nosotros, podemos darle seguridad jurídica al país, qué mecanismos de protección se puede dar al ciudadano, al empresario, al emprendedor, al ciudadano en general, sobre las actuaciones que realizan los funcionarios públicos. Y de verdad, a veces causa hasta mucha molestia cuando no somos atendidos correctamente. Yo puse en el diario El Expreso, más o menos hace unos 6 meses aproximadamente, escribí 2 artículos y yo hacía notar, ¿sí? Hacía notar la importancia de volver al delito de prevaricato contra todo funcionario público. Actualmente, el delito de prevaricato rige únicamente para árbitros, jueces, a quienes
fallen contra norma expresa. Punto. No hay más. Sí, obviamente hay prevaricato al abogado, si el abogado defiende a un cliente, después al mismo cliente, pero eso es una falacia como tal. La recomendación para darle seguridad jurídica al país en general, que la he analizado desde el punto de vista, obviamente respetando el principio de mínima intervención penal, de darle una garantía que al ciudadano, empresario, personas que quieren invertir en el país tengan esa seguridad jurídica de que no le cambien las reglas de juego o que las normas y presunciones que se emitan no sean inconstitucionales, etcétera, etcétera. Entonces la raíz de los problemas, la raíz de la solución que tenemos para evitar la impunidad administrativa es volver a crear, ¿sí?, el delito por prevaricato contra todo funcionario público. Y este delito de prevaricato contra todo funcionario público va a tener un efecto directo. ¿Por qué? Porque permite de que ningún funcionario público falle contra norma expresa. Actualmente y en el gobierno anterior, incluso decretos administrativos estaban por encima de la ley. Estaban por encima de la ley. Y obviamente esas circunstancias hacen que el riesgo país aumente y no vengan inversiones, ¿sí? Entonces, el prevaricato, como estaba concebido anteriormente en el derogado Código Penal, ¿sí?, se establecía de que, por ejemplo, todos los empleados públicos, cualquiera que fuese su nominación, de que sea funcionario público y abusen obviamente de sus funciones, perjudicando a un tercero, perjudicando al administrado, a la administración pública, traigan un perjuicio económico, ya sea el Estado o la persona pública, debe ser sancionado penalmente. ¿Por qué? Porque eso ha generado mucha corrupción en el país, de que funcionarios que tienen potestad reglamentaria, que tienen potestad de emitir resoluciones administrativas y que traen y que surtan efectos de carácter normativo, de carácter general, incluso vayan contra la Constitución de la República, violan el principio de jerarquía de la ley. Entonces estos tipos de reglamentos como tal son inconstitucionales. Para tomar un ejemplo, el Consejo de la Judicatura emitió hace aproximadamente en el 2015 una resolución del Consejo en el que le daban a los jueces la forma de cómo aplicar los procedimientos de conciliación en materia de tránsito. Pueden imaginarse ustedes, desde el Consejo de la Judicatura emite esa barbaridad, una resolución que regule los procedimientos establecidos en el Código Orgánico Administrativo. Es decir, claro, ustedes hacen de preguntar, sí, pero si no contraviene el Código Orgánico Integral Penal, no pasa nada. Sí, efectivamente, si el Consejo de la Judicatura emite una resolución que está dentro de sus potestades reglamentarias, efectivamente, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso? El Código Orgánico Integral Penal establece de que para efectos de que se llegue a una conciliación, ¿sí?, en materia penal, esta conciliación debe de tener varios requisitos. Lo primero es que los delitos tienen que ser delitos hasta 5 años, que no se genere contra la violencia personal, ni violencia contra la mujer, etc., delitos contra la vida, etc., y delitos contra la administración pública, no cabe. Sin embargo, en materia de tránsito, que estamos hablando frente a delitos culposos, el Código Orgánico Integral Penal no establece más excepciones. Es más, en los procedimientos directos, en los procedimientos de flagrancia, no hay ni una sola artículo de que deniegue la conciliación. Pero ¿qué pasa? Como está el reglamento emitido por el Consejo de la Judicatura, dice de que en materia de tránsito como tal, si es que existe procedimiento directo, dice, la conciliación solo cabe luego de la sentencia. Cuando el artículo 631 del Código Integral Penal establece de que para efectos de existir conciliación,
no dice de que debe haber previamente una sentencia antes de emitir la sentencia, y dice antes de emitir la sentencia pueden llegar las personas a realizar una conciliación. Entonces el Consejo de la Judicatura emite una resolución que va contra el Código Orgánico Administrativo. Entonces, ¿qué pasa? Que ha generado una práctica de inseguridad jurídica, que incluso los propios jueces no pueden aplicar el Código Orgánico Integral Penal. Hay muchos jueces, obviamente, hacen valer el principio de jerarquía de la norma, pero en cambio hay otros jueces que, con la finalidad de cumplir, cuidar su puesto como tal, hacen caso al reglamento. Inclusive dicen, sí, pues nosotros los funcionarios públicos nos valemos de lo que dice la ley, y el reglamento es dentro de la ley, y nosotros nos basamos en la ley. Imagínense esa barbaridad. Y tratan de hacer una conciliación, luego una sentencia en procedimiento directo. Es una barbaridad. Y obviamente, pues a mí me ha tocado casos de defender a personas en ese tipo de procedimientos, y obviamente he dado los argumentos. De 6 casos que tuve, aproximadamente 5 casos me dieron la razón, y en 2 casos los jueces no me dieron razón, apelé la situación y terminaron dándome la razón de que ni una resolución puede estar por encima de la ley ni la Constitución, por principio de jerarquía de la norma. En ese sentido, pues, ¿qué pasa si es que existía el prevaricato contra las decisiones que realizan los funcionarios públicos? En este caso, medio consejo de la Judicatura o los consejeros que aprobaron, que votaron a favor de esa resolución, deben estar en la cárcel. Parece exagerada el delito como tal, pero es la única forma de darle seguridad jurídica al país, porque nadie va a tomar en serio, nadie va a respetar la jerarquía y la norma, y se crean a propósito resoluciones que son una falacia. En ese sentido vemos que se debe renacer, se debe incorporar nuevamente en el Código Integral Penal el prevaricato contra todo funcionario público. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una forma de darle seguridad jurídica, y también tratamos de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 48, ¿sí?, de la Ley Orgánica de Servicio Público, que establece de que de haber sido sentenciado o condenado por prevaricato, ¿sí?, enriquecimiento ilícito, etc. Pero el prevaricato es algo fundamental. Eso va a disminuir de que el funcionario, en el momento de que emita su resolución, guarde, precautele, con diligencia, con esmero, con cuidado, revise la constitucionalidad de lo que va a hacer, revise la legalidad de lo que va a hacer. No hacerlo de aquí a de la noche a la mañana, crear estos tipos de resoluciones, y obviamente pues dejar que la impunidad administrativa siga en curso.